Soy Mario Ferrer y soy UX Writer. Esto quiere decir que guío a través de las palabras a las personas que usan una app o una web y les ayudo a conseguir lo que necesitan. He trabajado para varios juegos para móviles como Candy Crush Saga, Farm Hero Saga, Bubble Witch 3 y muchos otros. Cada vez hacemos más uso de plataformas digitales para cubrir nuestras necesidades. La experiencia de usuario en cada producto o servicio es distinta, pero hay algo que siempre está ahí: las palabras. Hacer un buen uso del texto es tan vital como el apartado visual. Ser UX Writer no se trata solo de saber escribir. La clave es entender qué necesitan las personas que están interactuando con una app o una página web y cómo les puede ayudar a conseguir lo que están buscando. Es por eso que cada texto que diseño tiene su razón de ser. Funciona como complemento a la parte visual de la interacción y está ubicado donde tiene que estar, asegurándonos que estamos diseñando la mejor experiencia de usuario posible. En este curso de Doméstica aprenderás cómo el UX Writing ayuda a hacer mejor uso de las palabras, asegurando que las personas alcancen su objetivo. Como proyecto final, diseñarás el contenido de las distintas pantallas de la app de tu cliente, aplicando lo que has aprendido sobre UX Writing. Si no tienes un cliente en mente, no te preocupes, podrás trabajar sobre tu marca personal o un hobby que tengas. Para ello, te voy a enseñar qué es y qué hace un UX Writer, cuál es su rol y sus responsabilidades. También te explicaré cómo es parte del equipo de producto. Aprenderás cuáles son los principios básicos para poderte dedicar al UX Writing. Desde cómo el diseño depende de las palabras, la ciencia que hay detrás de cómo leemos y por qué decimos que los sistemas digitales son como una conversación. Te voy a explicar distintos tipos de textos o microcopy que están presentes en una app y te daré algunas recomendaciones sobre cómo abordarlos, crearlos e iterarlos. Al terminar el curso, tendrás los conocimientos para trabajar como UX Writer y las herramientas necesarias para aplicarlos. Para realizar este curso, tan solo necesitarás un ordenador y una cuenta gratuita en Figma para poder hacer los ejercicios prácticos. Lo importante es que estés dispuesto a reflexionar desde la perspectiva del contenido antes de resolver los problemas de forma visual. Aprende a mejorar la experiencia del usuario a través de las palabras.